herramienta, qué es Jira, por qué se dice que Jira Agile y demás, qué prestaciones tiene, la estructura y que podamos saber, perdón, que podamos saber con qué nos enfrentamos a la hora de encarar un proyecto, a la hora de sacar reportes, a la hora de administrar un proyecto. Esto sería como el objetivo principal. Los temas que vamos a estar, la agenda sería que es Jira, conceptos, características, Agile, un signo de interrogación, ¿por qué Agile? Tablero, filtros, cuadro de mandos y después, bueno, ahí esto vendría a ser como una introducción y después vamos a trabajar un poquito entre todos y la idea es que vayamos en el paso a paso, crear filtros, cuadros de mandos, tableros y que veamos todas las opciones que nos da la herramienta. ¿Qué es Jira? Jira es una herramienta online que nos permite administrar y administrar las tareas de un proyecto y hacer el seguimiento, tanto de incidencias, errores, mejoras y demás. Todo centrado en la administración y gestión de un proyecto. Atlassian es dueño de Jira y también tiene otros productos como Jira Line. El que vamos a ver nosotros puntualmente es Jira Software, el cual está apuntado a lo que es desarrollo de software, pero también tenemos Jira Core, que es más para la gestión empresarial, Jira Line, que es un producto nuevo de Atlassian que está orientado a planificación ágil, empresarial y bueno. Después tenemos Jira Helpdesk y demás productos de la familia de Atlassian. También tenemos Confluence. Lo que te permite Jira también te vende todo este paquetito de integración. ¿Sí? Confluence se utiliza mucho para lo que es documentación. Es un repositorio de documentación colaborativo, por así decirlo. Bitbucket para un repositorio de código. Bamboo se encarga de la parte de despliegues, por así decirlo. Y después tenemos otros productos también que centran la seguridad para que tener una aplicación centrada en todo lo que es gestión de accesos. Eso es lo que respecta a Atlassian, el mundo de Atlassian, para que tengamos una idea de qué es lo que estamos hablando. Si vamos a los conceptos, Jira Software maneja este esquema de niveles para su manejo interno de cualquier proyecto. Tenemos categorías de proyecto en el primer nivel. Podríamos tener varias categorías de proyecto de software, proyectos de negocios, proyectos de la categoría que nosotros podamos personalizar. En el segundo nivel tenemos los proyectos propiamente dicho, cada uno de los proyectos. Dentro de esos proyectos, dentro de ese grupo, tenemos componentes, podemos desglosar componentes y podemos desglosar versiones. Jira te permite tanto hacer el manejo por proyecto de componentes dentro de ese proyecto y versiones dentro de ese proyecto. En un tercer nivel tenemos las incidencias y tipo de incidencias. Tipo de incidencias se refiere a que podemos tener distintos tipos de incidencia como una historia o una tarea o un bug o una mejora o lo que se necesite. Lo que te permite la herramienta es personalizar bastante, entonces cada proyecto se puede ir personalizando en base a lo que se requiera. Y en el cuarto nivel tenemos las subtareas, que sería el nivel más chiquito, minúsculo, en el cual cada recurso o cada persona trabajaría sobre la herramienta, digamos. O sea, una subtarea está asociada a un tipo de incidencia, a una incidencia que la incidencia tiene un tipo, a la vez que esas incidencias están dentro de un proyecto, que el proyecto puede tener versiones, componentes, y ese proyecto pertenece a una categoría. Llevándolo a un ejercicio o a un ejemplo práctico, podríamos tener en el primer nivel una categoría de proyecto que sería Información Technology. Tenemos en el nivel 2, billetera digital, aplicación de billetera digital, eso puede estar aplicado a cualquier proyecto que se llame con ese nombre. Lo que son componentes podríamos desglosar en interfaz de usuario o reportes y
por otro lado tendríamos las versiones, los entregables. Y siguiendo en el tercer nivel tendríamos las incidencias que pueden ser una nueva característica, un bug, un ticket de soporte. Y por último, volvemos a tener las subtareas. Lo que te permite Jira también es personalizar flujos de trabajo. Por defecto vienen ciertos flujos de trabajo, ciertos estados que una incidencia puede transitar. Esto lo que nos permite es tener una guía o personalizar en base al cliente. Si nosotros trabajamos con distintos clientes, podríamos estar personalizando el negocio en la herramienta. O sea, en base al proceso que tenga definido cada área o cada equipo, se puede plasmar en la herramienta para hacer todo el seguimiento y toda la gestión de las tareas que el equipo tenga. En este ejemplo tenemos abierto, in progress, por revisar, aprobación final. En el otro ejemplo tenemos backlog, in progress, rechazado. El gráfico de la izquierda nos indica más a un flujo de trabajo para un bug, por ejemplo, que podría estar en backlog, en progreso, arreglado, rechazado, abierto y finalizado. Las características. ¿Qué nos permite Jira? Nos permite priorizar, una de las cosas bastante copadas que tiene, asignar. Cada tarea podemos asignarla a un responsable. Rastrear, tener toda la trazabilidad desde que se creó hasta que se finalizó, que se hizo en el medio. Informar, auditar. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué podemos hacer estas cosas? Lo podemos hacer sobre errores, sobre mejoras de cambio, gestión de proyectos, requerimientos, gestión de proceso de flujo de trabajo, atención al cliente, helpdesk, o sea, aplica en su conjunto, la herramienta nos da todas estas posibilidades. ¿Por qué decimos Agile? O sea, Jira Software, acá se los leo un poquito, Jira Software dispone de un conjunto de funciones principales diseñadas concretamente para la metodología ágil. No significa que por usar Jira seamos Agile, o sea, eso habría que separarlo en un principio. Nosotros como equipo tendríamos que tomar la metodología Agile y aplicarlas para nuestra cultura. Bien. Por eso, lo que yo les quería mostrar acá, que se va a nombrar, esta herramienta incluye metodologías Scrum y Kanban, que son Agile, y vamos a ver ahora en consiguiente términos como tablero, estimación, tarjetas, backlog y demás. Puntos de historia, estimaciones. ¿Cuáles serían las características de un proyecto ágil? Esto es un paréntesis en base no de la herramienta, sino a la filosofía, digamos. ¿Cuáles serían los pilares? Empoderar al equipo. Entonces la herramienta busca empoderar al equipo, que los equipos sean autosustentables y que sean autogestionados. Centrado en el valor, en la cual la herramienta te permite clasificar por medio de historias, poder agrupar mejoras en las cuales se pueden ir entregando. Incremental, por esto de que es cíclico e iterativo, porque podemos ir programando entregas. Esto sería toda la teoría, ¿no? Pero bueno, nos faltaría un poquito ir a la práctica. Les muestro primero un poquito lo que es un tablero, para quienes no hayan visto un tablero. Esto sería un tablero en los cuales tenemos estados, columnas. Cada columna representa un estado. Cada tarjetita representa una tarea, una incidencia. Después tenemos un icono que nos indica qué tipo de tarea, si es una mejora, si es una historia, depende del proyecto, si es un bug, si es un correctivo. Algunos proyectos manejan correctivos. ¿Quién la tiene asignado? El responsable que lo tiene asignado en este momento. En este caso, los numeritos esos que se ven ahí abajo son
puntos de historia, en este ejemplo. Y después podríamos ver, en esto es para el día a día, digamos. El equipo tiene un tablero en el cual puede ir monitoreando día a día sus tareas e ir avanzando. Y ya sea el Project Manager, el Scrum Master o el interesado puede hacer un seguimiento de las tareas. Y el mismo equipo se puede autogestionar y no hace falta que alguien esté diciendo qué tiene que hacer porque visualmente ya tenemos toda esa información, qué es lo que está pendiente, qué es lo que está en progreso, qué es lo que necesita en este caso, revisión de código y qué es lo que está finalizado. Esto es lo que se refiere a tableros. Lo que se refiere a filtros, tenemos para buscar en Jira eh, las, las incidencias. Todo en Jira es una incidencia, disculpen. Todo en Jira es una incidencia. Tenemos una parte que podemos crear nuestros propios filtros. Estos filtros son filtros de búsqueda en las cuales podemos ir refinando distintas incidencias que nos interesen. Ya sean si nos interesan ver solo los bugs, si nos interesan ver múltiples proyectos, si nos interesan ver solo un proyecto o cierto responsable y demás. Acá en la imagen se ve de que está eligiendo un proyecto de todos los disponibles, solo selecciona un proyecto, luego selecciona un tipo de incidencia de todas las disponibles para ese proyecto, luego te permite la herramienta agrupar por otros campos, en este ejemplo dice ítem de configuración, y por último está filtrando por estado, ¿sí? Resuelta, que no hay ninguna, y cerradas, que hay varias. Cuadros de mando. ¿Qué son cuadros de mando? Es un cuadro en el cual podremos tener información útil para hacer el seguimiento de los proyectos, ya sea múltiples proyectos. Un proyecto podemos ver el estado, los días restantes del sprint, podemos ver filtros personalizados de los cuales querramos, podemos ver un gráfico de tarde que nos indique, en este ejemplo está agrupado por tipo de incidencias. Entonces, en un mismo proyecto nosotros podríamos validar cuántas épicas tenemos, cuántos bugs, cuántas tareas, cuántas subtareas y demás. Hacer todo ese tipo de agrupamientos, ya sea por mes, por tiempo, por sprint o por lo que necesitemos y la información que tengamos. O sea, tenemos un mundo de información la cual deberíamos poder preservar y presentar y hacer un seguimiento. Jerarquía de incidencias. Esto me pareció muy útil compartirles porque por ahí hay proyectos en los cuales nosotros no sabemos si crear una épica, una historia, una tarea o una subtarea. O sea, sabemos que tenemos que trabajar, pero no sabemos qué crear ni cómo crearla. En principio, sobre lo que sería una historia, sería una mejora, algo que suma al cliente, ¿sí? Entonces, eso para tener en cuenta. Una historia es algo que hay que hacer y que le podemos entregar al cliente, algo que suma valor al cliente. La historia puede tener subtareas, pero bueno, sucede que hay veces de que una historia es demasiado grande. ¿Qué pasa que cuando una historia es demasiado grande? Para que una historia no nos quede una historia con 50 subtareas, que no la vamos a terminar más de esa historia, se suele eh, crear en vez de una historia una épica, ¿sí? Que engloba a todas las historias. Entonces, jerárquicamente tenemos este orden. Jira hace este manejo y solamente este manejo. Tenemos la épica, que es el padre de las historias. Una épica puede tener n historias, n tareas, y historias o tareas pueden tener n subtareas. Esto como para que tengamos claro el orden jerárquico que maneja la herramienta. Bien, vamos a practicar. Les propongo que vayamos un poquito. Bien. Acá, disculpen, vamos a ocultar esto. Acá tenemos
para quienes por primera vez estén viendo Jira, o ya todos estarán familiarizados con Jira, tenemos la parte de proyectos, en la parte superior. También me estaba olvidando mencionarles. Atlassian tiene dos versiones de Jira, una cloud y una server, ¿sí? Mm, Por ahí hay pequeñas diferencias entre las vistas o visualizaciones, pero conceptualmente es lo mismo, comparten la misma estructura. En este que estamos actualmente es Jira Cloud. En esta sección de acá, arriba, en el menú de arriba tenemos proyectos, donde tenemos en principio los proyectos accedidos recientemente. Podemos ir agregando proyectos favoritos. Después tenemos filtros. También podemos ir agregando filtros favoritos que tengamos guardados. Hacer una nueva búsqueda, crear un nuevo filtro. Dashboards, ¿sí? Era más o menos lo que veíamos recién. Para comenzar quería comentarles de que, bueno, esto es un tablero en vivo donde podemos mover las tarjetitas al estado que querramos. Les quería mostrar la posibilidad de tener varios tableros. Yo en este ejemplo tengo un tablero general y también tengo un tablero particularmente para bugs. Fíjense que las columnas cambian y esto nos da la posibilidad de tener un tablero para bugs donde podamos decir, bueno, acá cuántos errores ya están arreglados, cuántos ya finalizaron, cuántos tenemos rechazados y hacer un seguimiento, ¿sí? Y si no, tenemos el tablero. O sea, acá no hay límites de tablero. Cada tablero puede ser privado o puede ser compartido. Y los invito a que me planteen en cualquier momento cualquier tipo de duda para que lo vayamos haciendo un poco dinámico a esto y que vayamos que se lleven de acá una idea de poder ustedes mismos en sus proyectos poder crear. Se animen a crear un filtro, se animen a crear un dashboard, se animen a crear un proyecto, no un proyecto, un tablero, y que el día a día se les haga más dinámico y que puedan utilizar las herramientas y sepan las prestaciones que tiene la herramienta. No, no, continúa vos, Edu, vas bien. Acá en el margen izquierdo tenemos el dashboard, ¿sí? Todas las opciones de dashboard que tenemos, de board. Tenemos el backlog. En este ejemplo tenemos historias. El backlog está representado por historias. Si yo abro una historia, me va a decir cuántas subtareas tiene. A su vez, en este ejemplo tengo versiones. A priori me dice el progreso de las versiones, me dice que tengo un 40% de avance en esta versión. También tengo épicas, ¿sí? Esta es toda la información que podemos obtener de la herramienta. A Una su vez, consulta, sí, ¿puedo hacerte una consulta? sí, sí, sí. Las épicas en el tablero, ¿cómo se ven? O sea, ¿qué es la diferencia que te brinda creando una épica de una tarea? La épica están creadas para agrupar muchas historias. Es decir, si nosotros tenemos un pedido de cambio que el cliente nos pidió crear toda una pantalla o todo un software o toda una funcionalidad muy compleja, nosotros podríamos agrupar esa funcionalidad compleja en una épica. En este ejemplo, vos podrías tener acá el nombre de tu épica, ¿sí? Que en este caso se llama compras, que no importa el nombre, pero te dice cuántas incidencias tiene adentro. Incidencia se refiere a cuántas historias tiene adentro. Claro, Y cada historia representaría un pedacito que nosotros podríamos ir entregándole al cliente y trabajando nosotros. Entonces nos va dando esa trazabilidad de decir, épica algo más grande, una historia es lo que yo puedo terminar y me puedo comprometer en terminar en una sprint, por ejemplo, y no comprometerme con algo que sé que no lo voy a terminar porque el equipo no me da la capacidad. No sé si respondí a la pregunta.
Edu, y gráficamente además tiene un icono distinto también, ¿no? Si lo querés ver, la Gráficamente, sí. épica. Eso, a eso más que nada apuntaba, visualmente en el tablero, cómo se vería la épica. Sí, tiene un iconito distinto. Acá tengo... el tablero lo podemos organizar, eso también. O sea, me sirven las consultas para poder mostrarle un poco de todo. Si nosotros quisiéramos poner las épicas acá, que se visualicen acá en configuración, ¿sí? Cada uno puede armar su tablero, y acá en configuración del tablero, nosotros podríamos poner carriles. Si lo ponemos por épicas a los carriles, y yo ahí ya lo seteé, vuelvo al tablero, y me está agrupando exactamente por épica, en el cual yo una épica tengo el título, y si abro tengo todas las historias de esa épica. Esa es una Ah, de las mira, está bueno. funcionalidades, digamos. Si vamos a crear una incidencia, acá vemos el logo, digamos, el tipo de incidencia. Esto va a variar, depende del proyecto, depende de cómo esté configurado el Jira que estén utilizando. No todos los Jira, o sea, lo que tiene Jira que puede ser muy personalizable, entonces por ahí, si les toca cambiar de cliente o trabajan con, no va a ser tal vez lo mismo, pero por eso le puse historia épica y tarea. Y subtarea es como lo básico y lo macro, digamos. Esto sería una épica y esto sería una historia. Y ahí ya tenemos para identificarlos, digamos. Ahí vale, se me ocurre a lo mejor capaz que usted para recursos humanos, como decía ahí Edu, la idea es agrupar cosas. No sé, por ejemplo, si ustedes tendrían que decir, bueno, van a trabajar en algo de ver una nueva obra social. Y eso implicaría un montón de historias y cosas a trabajar. Es bueno, nuestra épica es la obra social. Y ahí vas a poder meter todas las historias que impliquen decir, bueno, primero voy a hacer, no sé, la historia de acuerdos. Y capaz que esa tenga un montón de subtareas de todo lo que impliquen los acuerdos. Otra historia de Claro. no sé, los cambios Tengo, de beneficios, tengo cosas así. otro punto de vista respecto al mismo ejemplo. La épica podría ser obra social, ¿sí? Una historia podría ser ¿qué obra social? Swiss Medical. Otra historia, Sancor. Otra historia, otra obra social. Y dentro de cada una, el análisis que se va haciendo sobre cada una para después poder ir comparando los resultados, por ejemplo. Se me Claro, ocurrió sí. también eso. Estaba pensando, claro, las épicas algo inclusive hasta más general que solo obra social, digamos, sino por eso quería ver cómo se veía en el tablero, eh, para ver En el tablero si se si te visualizarían como ocupaba una espacio, tarjetita digamos. más. Claro, Yo O sea, creo que claro. vale el triángulo que mostró al principio, ese de, es para acomodar jerarquía. Yo sí. tengo el Ujú, padre, la épica, y vos después acomodar las jerarquías como les cierran a ustedes, pero te da eso, te da ujú. jerarquías. Ok, Jira no te va a limitar que vos pongas lo que vos quieras. Entonces claro, es claro. ver como un agrupador de jerarquías y que cuando vayas a la épica vas a ver como, así como es con la historia de las subtareas, vas a ver la épica y como hijos todas las historias. Y después la historia y ves como Claro. hijos todas las subtareas. Sí. Sí, no, justo porque cuando mencionó el que una historia tenga varias subtareas, nos pasa mucho de tener eternamente una historia, digamos, una incidencia en progress, porque tenemos muchísimas subtareas que todavía no están completas todas, entonces, bueno, muchas veces no siguen eternamente en progress hasta que cerramos las 15 subtareas que hay, por ejemplo, por decir. Claro, la Entonces, idea en ese sentido sería que la épica sí te quede como in progress, que es un agrupador global, pero que podamos ujú, partir en pequeñas historias ujú, y que se vayan cerrando. Entonces ahí vas claro, teniendo realmente, porque a lo largo del tiempo vas teniendo un avance real y cosas que sí se tal terminaron. cual, tal cual. Perfecto, muchas gracias. Bien. Eh, para crear un nuevo tablero, pueden ir acá a estas opciones, se posicionan en el proyecto en el que están, vamos acá,
y en vez de ir a la configuración del tablero, van a crear tablero. Acá tenemos dos opciones. Si creamos un tablero Scrum, para después visualizar estas tarjetitas en el tablero real, nos va a pedir de que iniciemos una sprint y que creemos una sprint. El Kanban nos deja abierto y nos mete todas las tarjetitas actuales que tenemos, tanto en Backlog, en In Progress y demás. Si hacemos Scrum, no vamos a visualizar nada porque el tablero solo va a visualizar el sprint activo, las tareas que estén en el sprint activo. Tómese una sprint, un periodo de tiempo de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas o un mes. Vamos acá con el ejemplo, creamos y tenemos crear el tablero con un nuevo proyecto, crear el tablero con un proyecto existente o crear desde un filtro. Vamos a crearlo desde un proyecto existente. Nos va a pedir un nombre. Y lo creamos, ¿sí? Acá también nos permite definir qué ubicación, dónde queremos guardar este proyecto. Eventualmente podríamos usar crearlo desde acá, pero guardarlo en otro proyecto. Creamos el proyecto, el board, y ya automáticamente, como es del proyecto, nos trae todas las incidencias y nos trae estas columnas. Por defecto nos va a traer estas columnas, pero nosotros desde acá, de nuevo, vamos a configuración, podríamos ir columnas y crearnos nuestras propias columnas, ¿sí? Y de acá podemos decir, che, acá voy a mover todas las tarjetitas que están reabiertas, ¿sí? O todas las que están en Fixed, o las que están on hold, ¿sí? Acá podemos nosotros ir acomodando cómo queremos nosotros visualizar nuestro tablero y cómo nos es más cómodo para, ya sea para nosotros o para todo el equipo. Simplemente agregando las columnas. Así de sencillo. Estos cuadritos que ven acá nos permiten definir un máximo de tarjetitas por estado. Eventualmente nosotros, lógicamente, se podría decir que no podríamos estar con más de una tarea al mismo tiempo. Entonces podríamos eventualmente definir que nosotros podamos tener una tarea en progreso. Esto lo hago, así se ve mejor. Una sola tarea en progreso lo podemos definir acá y no nos va a dejar pasar más de una tarea a este estado cuando vayamos al tablero. ¿Qué otras opciones tenemos? El nombre, que lo definimos recién. ¿Quién es el administrador? Lo podemos cambiar. ¿Quién administra el board? Automáticamente nos crea un filtro. En este filtro, ahora en este momento, nos trae todas las incidencias del proyecto. Y acá tenemos esta opción de acá abajo, nos dice que ocultar o no ocultar las incidencias de más de 4 semanas. Como para que no tengamos un tablero, si tenemos un tablero desde hace un año, no tengamos, o sea, si le ponemos mostrar todo, vamos a tener un tablero enorme. Que las que están completadas, te las oculte. Las que están completadas con mayor antigüedad de 4 semanas, las oculte, por ejemplo. Para eso es esa opción. Después tenemos las columnas, que ya lo vimos. Tenemos carriles. Los carriles, esto es agrupar, cómo queremos agrupar nuestra información para visualizarla. Recién en el ejemplo que salió lo de la épica, estábamos viendo de que si nosotros seleccionamos acá un carril de épica, nos va a agrupar todas las historias por épica. Entonces vamos a tener de título el nombre de la épica y la podemos colapsar, digamos, ¿sí? Entonces, en el caso que tengamos en nuestro tablero muchas épicas y adentro muchas historias, podríamos tener esta visualización tal vez más cómoda. Esto es a gusto de cada equipo, digamos. A su vez, algo que podemos tener
carriles por asignatario. Acá vemos qué tiene cada una de las personas, ¿sí? Pero independientemente de que acá podríamos ir agrupando por qué lo que tiene cada una de las personas asignadas, acá al final tenemos qué lo que no está asignado, que por ahí muchas veces nos interesaría saber, darle seguimiento a esas tareas que nadie se hace cargo y que tenemos que decirle al equipo, chicos, asígnense estas tareas que nadie las tiene y las tenemos que ponernos a trabajar. Independientemente de eso, podríamos también, acá lo saco, podríamos acá también ir filtrando acá arriba por el usuario que queremos ver, ¿sí? Si queremos ver solo nuestras incidencias, filtramos solo nuestras incidencias. Recientemente actualizadas, nos va a traer solo las que se actualizaron recientemente. O por usuario. Si queremos combinar dos usuarios, listo, combinamos dos usuarios, tres usuarios, lo que sea. Seguimos con la configuración del tablero. Bueno, acá tenemos proyectos y demás. Esto es interesante, tal vez no es para verlo ahora, pero para que lo tengan en cuenta, acá se pueden armar queries. Queries en las cuales nosotros dentro del tablero tenemos mucha información y acá podríamos armar una query y acá le ponemos un nombre al carril, ¿sí? Un nombre al carril, armamos la query para que nos filtre esa información y nos agrupe esa información. Eso sería esta parte, digamos. Después les muestro cómo quedaría. Esto hace referencia a cómo queremos ordenar la información en el tablero. Podríamos borrarlo o agregar cierta lógica para que nos vaya ordenando las tarjetitas. Meramente decorativo, podríamos ponerle color a las tarjetitas. Esto es bastante interesante, donde podríamos ir agregando campos informativos en cada una de las tarjetitas. Miren, volvemos acá. Tenemos esta información que nos dice el título, quién es el responsable. Esa flechita se hace referencia a la prioridad. El icono de la izquierda al tipo de tarea. En este caso es una subtarea, en este caso es una historia, en este caso es un bug, un error. Y tenemos esa información a priori. Pero si nosotros visualmente quisiéramos más información, podríamos venir acá, a esta opción, donde podríamos agregar alguno de los campos disponibles que tenemos y que tiene la tarea, digamos, en sí. Entorno, fixed version, esto va a depender de la información que manejen en el proyecto y en las incidencias. A ver, reporter. Reporter hace referencia a quién fue el informador de esa tarea. Podríamos poner algo bastante cómodo, es una label, que es bastante útil. Agregamos. Podemos seleccionar Fixed Version. Agregamos. Y si queremos podemos agregar algún dato de tipo fecha de creación. Volvemos al tablero. Crecieron un poquito las tarjetitas donde ya nos dice cuándo se creó, nos dice el release, en el caso que manejemos release en el proyecto, y nos dicen estos tags que son labels. También desde acá, digamos, desde esta visualización, nosotros con un clic podemos ver el detalle de cada una de las incidencias, ¿sí? La descripción, el título. Acá, como dato importante de una historia, nos dice a qué épica pertenece. Y si le hacemos clic acá, nos lleva a la épica. ¿Quién es el asignatario? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el que informó esta incidencia? ¿Quién creó esta incidencia? Labels o tags. Acá se pueden crear, y esto es on demand, digamos. Se pueden borrar, se pueden crear nuevas labels. O lo que nos... entrevistas, por ejemplo. Entonces después esto nos sirve ¿para qué?
para después en un reporte que ya les voy a mostrar, poder tener información agrupada del proyecto o de un periodo de tiempo. Tenemos también el campo tiempo original estimado. Este campo es para registrar el trabajo, puntos de historia, y además, bueno, fixed version, prioridad, componentes. En este caso no estamos usando componentes, pero podríamos poner, che, esta historia va con Android cliente o web o lo que sea, ¿sí? Tienen una funcionalidad muy similar a las labels, con la restricción de que un componente tiene que ser creado por el líder del proyecto, una label puede ser creada por cualquier usuario. Esto no tiene limitante, digamos. Lo que también podemos encontrar acá es el progreso, acá nos dice el estado en el que está, ¿sí? El estado ¿Cómo al que hiciste puede ir. la descripción, Edu? ¿Esto? ¿Importaste No, una no. tabla, un gráfico, qué es? ¿La foto? No, el tema de la acá en la descripción tiene bastante, podés meter tablas, emojis, pedazos de código. Si nosotros metemos código, acá Fotos, links, podríamos videos. todo, sí. Y podemos seleccionar el lenguaje de programación y te lo pinta con el lenguaje de programación, sea SQL o Java o el lenguaje que sea. Podemos meter imágenes, links, podemos arrobar a alguien de Jira, o sea, a cualquier usuario. Tenemos, bueno, para subrayar y demás. Es como una mezcla entre Pivotal Tracker y Trello. En realidad Trello también forma parte de Atlassian, así que antes no, ahora lo compró Atlassian. Te Así quería que humillar, pero no me salió. Bien. sería como básicamente muy similar. Tenemos, abajo de todo tenemos las subtareas que tiene esta historia. Acá arriba fíjense que nos dice que estamos en una historia. Y nos dice, a medida que vayamos avanzando, acá arriba vamos a tener como el directorio, todo el caminito. Si yo me posiciono acá en esta subtarea, acá nos aparece todo el caminito. O sea que estoy en esta subtarea de esta historia, y si subo a esta historia, me va a decir que esta historia pertenece a esta épica, y esta épica a este proyecto. Esto sería una épica con todas sus historias. Y bueno, no me quiero ir. Volvamos a donde estábamos. Estábamos revisando esto, la visualización. Ya pasamos por estos campos que son importantes. Tengan en cuenta en el caso que ustedes necesiten un nuevo campo porque necesitan agregar más información, se puede crear, le piden al administrador de Jira, del cliente o quien sea, que les cree un nuevo campo, ya sea criterio de aceptación o funcionalidad o el campo que necesiten. Se puede crear un campo, ya sea con valores predefinidos o no, un campo nuevo, un combo o un check, un radio, lo que sea. Tengo una consulta. ¿Esos Sí, campos puede ser que también se den según permiso? Porque, por ejemplo, el de Fixed Versions, yo no lo tengo disponible ahora en mi Jira, no lo encuentro. ¿Será que no tengo permiso para...? posiblemente no lo estén, depende, si el proyecto no lo está usando, posiblemente, es más, Yo sí, veo que tiene release, o sea, en la solapa de bien. release tienen 3, pero yo acá para cuando creé las historias no lo veo para asignar. Tampoco tengo permiso para crear un release nuevo, ¿no? O sea, tengo solamente consulta, pero no me da la posibilidad de crear uno nuevo. Quizás sea por permiso. Sí, eso también, eso le piden los permisos necesarios, levanten la mano, le piden a quien administre, le piden de que les dé permiso para editar esos campos o que es necesario que ustedes administren estos campos porque son parte del equipo y son quienes llevan esta información para que les permita y les habilite el permiso. Sí. Lo que es Fixed Version, podemos nosotros tener una funcionalidad atada a varias versiones. Eso está bueno también. Perfecto. Gracias.
¿Qué más? Bueno, la subtarea, esto le quería mostrar de que acá arriba tenemos una barrita que nos va diciendo en base. Es un cálculo simple. Acá te dice que 0% porque 0% está finalizado en 0%. Pero a primera vista nosotros podríamos ver qué avance tenemos de esta historia, cuánto avance tenemos. Para crear una nueva subtarea tenemos que hacer clic acá directamente y escribimos la nueva subtarea. O desde este botón, agregar documentación, si queremos agregar archivos adjuntos. Si queremos relacionar esta incidencia con otra incidencia que esté relacionada, que traten de lo mismo, o que esté información duplicada, o que se creó 2 veces, entonces esta la cancelo porque no aplica. Esta la cancelo y voy a usar la otra, entonces por ahí nos sirve para tener, che, ¿por qué se canceló? Y bueno, vamos acá y agregamos el link de que está cancelada por la otra incidencia, digamos, y la otra incidencia sigue en progreso. ¿Qué otro campo tenemos? Acá abajo tenemos comentarios. Los comentarios para ir, cualquier usuario puede ir comentando, depende también los permisos. La idea es que podamos ir comentando el avance, si tuvimos un avance o no. En la parte de History te dice qué es lo que fue cambiando a lo largo desde que se creó hasta que se finalizó la incidencia. Acá queda todo. O sea, si nosotros borramos algo, acá queda. Dice qué usuario lo borró, cuál fue el valor original, cuál fue el siguiente valor y demás. Acá, o sea, no se pierde nada, digamos. A nivel auditoría tenemos todo. Y respecto a Worklog, en esta no tiene nada, porque está bien que no tenga nada, porque es una historia. Esta tampoco. Bueno, en el caso que yo registre horas acá de trabajo, en esta subtarea, voy a registrar 1 hora. Acá nos abre la fecha, cuando vamos a registrar, nos abre un campo para reestimar, porque no tenemos el valor de estimación original, ¿sí? Que nos dice, para esta tarea nosotros tenemos un día. En realidad acá cuando nosotros carguemos yo voy a decir que me llevó 4 horas, pero que en realidad me di cuenta que no me van a quedar 4 horas. Voy a necesitar más tiempo, entonces yo acá le puedo poner que voy a tardar 2 días más. ¿Sí? Y acá le puedo decir, se complicó. Y el detalle que queremos para ese avance. Entonces, acá, cuando vamos al Worklog, nos queda de que el usuario logueó 4 horas con la fecha y el detalle de lo que hizo. Esto sería como un bloc de notas. Si nosotros empezamos a usar bastante Jira, podríamos directamente reemplazar el bloc de notas y tener acá todo lo trabajado. Entonces acá vamos dejando nuestros scripts, nuestro día a día. Entonces, en el caso que cambiemos de prioridad porque tomamos otras tareas o porque si viene un cambio de requerimientos, nosotros cuando retomemos esta tarea, podríamos ver el Worklog donde dejamos esta tarea, directamente en la herramienta. Con el tiempo restante, reestimado y demás. Con el detalle de descripción también, agregando tablas, agregando tags, agregando toda la información que nos parezca conveniente. Bien. Eso respecto a los tableros. Respecto a los filtros. Vamos a los filtros. ¿Quieren ver un backlog? Un backlog acá. Tengo para mostrarles un backlog. El backlog se vería de esta manera. Y este backlog también es configurable. O sea, nosotros definimos qué estado sería nuestro backlog, entre comillas, digamos. Acá en las opciones también de configuración que habíamos visto al principio, podemos acá en columnas decir qué incidencias van a estar en este caso Kanban backlog. Esto es nuevo. Antes el Kanban era Kanban y no tenía backlog. Solo el tablero de Scrum tenía backlog. Ahora
nos da la posibilidad Jira de tener para tableros Kanban también un backlog, para no tener tantas cosas en tantas columnas y tantas incidencias o tantas tarjetitas en el tablero. Entonces acá nosotros podríamos poner más incidencias, las canceladas y qué sé yo, que vuelvan a ver en esa vista de backlog. Entonces venimos acá y se nos va a llenar de más cosas, digamos. Ahí definimos el estado de lo que queremos visualizar. Filtros. Avancemos con los filtros. A ver, estamos en tiempo. Sí, bien, genial. En avances, acá en esta parte, en la presentación más o menos le mostraba un poco de que desde cualquier lado ustedes pueden venir y buscar filtros, ¿sí? Filtros avanzados. En esa opción los lleva a esta visualización. Posiblemente ustedes tengan también esta visualización, ¿sí? Y los confundo un poco. Esto simplemente es acá en un botoncito por acá, ¿sí? En el cual podemos cambiar la vista. A mí me parece mucho más cómodo tener una vista del tipo lista, pero es preferencia. Ahí lo pueden cambiar desde ahí. En la parte superior tenemos campos por los cuales nosotros podemos empezar a agrupar información. Fíjense que acá nos dice esto de que hay en esta página de 1 a 50 incidencias, pero de que hay más de 1000. Entonces nosotros por ahí no queremos ver esas 1000, queremos ver de este proyecto y nos interesa las épicas. ¿Cuántas épicas tenemos en este proyecto? Listo, tenemos 6 épicas. No queremos ver las épicas, queremos ver las historias. Solo las historias. Y tenemos 96. Pero además podemos seleccionar más de un tipo de incidencia. Queremos ver las historias y los tests, en este caso, o los bugs. ¿Sí? Y ahí vamos filtrando por estado si queremos. Podemos decir, yo quiero saber todo lo que está en progreso en este momento. Acá borro este filtro. Y puedo decir qué tareas están en el proyecto en este momento en progreso. Y si quiero puedo filtrar también por asignado. ¿Quién lo tiene asignado? Y acá desde el botón More tenemos para agregar más campos. ¿Esto para qué nos sirve? En el caso que nosotros estemos usando las labels, nosotros acá el campo label, podríamos decir, che, que el campo label sea análisis. Yo quiero ver todas las tareas de tipo análisis. Acá no me trae ninguna porque ya estoy filtrando porque digo que in progress. Si yo le saco esto, seguramente me va a traer más información. Fíjense que acá me trae que acá si me posiciono me dice que es una subtarea. Esto es un ID. El ID de las incidencias, la primera parte de letras hace referencia al nombre del proyecto, guión un número correlativo que va avanzando y no para más. Digamos, desde que se creó el proyecto, N y va avanzando. El título de la incidencia, quién es el padre, creación, y acá, bueno, tenemos distintos campos. El estado, quién está asignado, la label, acá análisis en este caso, y demás campos. Si quisiéramos personalizar esta vista, nosotros acá tenemos columnas en la cual podemos nosotros ir agregando la información que queremos ver. Si queremos ver los criterios de aceptación, si queremos ver el campo colaborador, si lo usamos, si queremos ver la descripción, pero es muy larga la descripción en algunos casos. Si queremos ver el entorno, release, epic link, si queremos ver la épica. Simplemente con un check, vamos dando un check y vamos mostrando la información. En el caso que trabajemos con tiempo estimado, puntos de historia o demás, Story. ¿Dónde está?
Story Point. Podríamos seleccionar puntos de historia. Si queremos visualizar para hacer, estamos en medio de una votación y necesitamos ver nuestras historias, revisar toda la votación que se hizo anteriormente para hacer esta comparación entre requerimientos o mejoras. Y acá nos va trayendo los campos, se van adicionando. Además, nosotros lo podemos ordenar a esto como se nos parezca más sencillo, digamos. Y por último, lo que podríamos hacer es exportarlo en un Excel a esta información o guardarlo como un filtro. Le ponemos un nombre. Y se guarda. Un paréntesis importante que quiero mencionarles es que acá, una vez, fíjense que se creó el filtro, acá en los detalles me dice quién es el dueño, los permisos, ¿sí? Acá nos dice y nos aclara que solo yo puedo ver el filtro. Todos los filtros que ustedes creen, todos los dashboards que creen son privados. Entonces, si nosotros queremos crear un filtro para compartirlo con nuestro equipo, en principio tenemos que venir, crearlo y editar el permiso y compartirlo con quien querramos. ¿Te puedo hacer una consulta respecto a esto? Sí. Mira, yo estoy justamente hoy arrancando una planning, ayer arranqué una planning, entonces hice un filtro para ver que estuvieran todas las tareas estimadas y demás. Y lo que tú dices, bueno, tengo historias con subtareas, y cuando pongo tipo, yo puse ahí que me muestre tanto las historias como las subtareas, pero no hay forma que me muestre las subtasks. Eso no me lo muestra. ¿Ves? Ahí yo te lo muestro. Claro. Sí. ¿Por qué puede ser? Porque de hecho he trabajado con otros Jira, digamos, y tildado como viendo cómo a vos me lo muestra, pero en este particular no hay manera que me muestre las subtareas. ¿Será también algo de... no sé qué puede ser? Permisos no creo que sea porque a nivel permisos hay esquema, o sea, cada proyecto tiene un esquema de permisos en la cual nosotros podemos o visualizar el proyecto o no visualizarlo. Si lo podemos visualizar, podríamos acceder a todo, salvo que hay una configuración adicional de permisos sobre incidencias, tipo de incidencias. No creo que sea el caso. Vos solo en el filtro no lo podés visualizar. Si vos accedes, te hago esta consulta, si vos accedes Sí. acá a la historia, vos podés ver las subtareas. ¿Así? A ver, ahí te digo. Sí, las veo. Y si les podés acceder, deberías poder, o sea, no deberías tener ningún problema, digamos, para visualizarlo, digamos. Después, si querés, cuando termine mañana, si querés, me contactás y lo vemos en 5 minutos, me compartís pantalla y lo revisamos. Dale, porque también estoy teniendo problemas en el... Bueno, pasa que ya no sé, ¿vos vas a explicar algo de reportes también o no? No sé si... Sí, algo. sí, ahora. Ah, bueno. Bueno, cuando entremos te hago la otra pregunta. Dale. Bien. Bueno, entonces quedamos en que, muy importante esto, en la parte de permisos. Permisos para que los demás usuarios los puedan ver. Si bien nosotros lo vamos a visualizar, si se los compartimos a alguien para que también trabaje sobre el mismo tablero, porque este filtro nos puede ser útil para tableros, para el mismo tablero que veíamos hace un rato, para crear un nuevo tablero, o para crear dashboards, que son gráficos y demás. Del margen izquierdo también, antes de pasar al siguiente tema, les quiero mostrar de que acá tenemos favoritos, ¿sí? Acá tenemos para buscar nuevas incidencias, en lo cual se me va a borrar esto, así, ¿sí? Se me borran todos los filtros y me trae todo, sin filtrado ni por proyecto ni nada. Acá tenemos todos los favoritos de nuestros filtros ya creados. Este es el filtro que creamos recién. Acá tengo un filtro de épicas, ¿sí? Un filtro que me trae todas las épicas. Acá tengo un filtro que me trae historias y subtareas de un proyecto en particular, ¿sí? Con distintos campos y demás. Bueno,
Eso también, como ya se los mostré, se puede ir customizando. Para más adelante, que es lo que les podría mostrar, no ahora, no quisiera profundizar. Si ustedes, o si quieren investigar un poquito también, pueden hacerlo. Acá, si ustedes switchean a JQL, les tira la query que ustedes están armando en JQL, que es un lenguaje que usa Jira, que vendría a ser no es SQL, sino que es JQL, y bueno, acá vos vas diciendo and, seleccionas un campo, asignatario, espacio, sea igual, espacio, es bastante intuitivo. Y te tira todas las opciones de usuario, ¿sí? Das Enter y no encuentra nada porque ese usuario no tenía nada para este proyecto. Pero si tiro Eduardo Rojo, tampoco. Si tiro el otro Eduardo Rojo, ahí me devuelve porque el asignado es esta persona. Bien. Si no, lo switchean a básico y lo manejan así y acaban agregando campos. Fechas. Create date. Si nosotros queremos ver desde hasta, agregamos create date y decimos, che, muéstrame entre los rangos. Acá nos muestra el calendario, le pasamos una fecha de fin y nos va a filtrar eso. Y así podemos ir jugando y guardándonos nuestros filtros personalizados. Esto, bueno, después acá por defecto te trae la herramienta de distintos filtros ya prearmados que te pueden decir todas las incidencias abiertas, incidencias finalizadas, vistas recientemente, actualizadas recientemente, resueltas recientemente y mis incidencias abiertas. ¿Sí? Es un clic y te va mostrando la vista, o sea, es bastante intuitivo, pueden jugar todo lo que quieran y no pasa nada. Pasemos a dashboard. ¿Sí? Acá me armé dos dashboard. Dashboard. ¿Sí? Dashboard capa. Donde tomé, por ejemplo, tomé como ejemplo un filtro. Ahí les muestro el filtro que... Vamos primero al filtro para que vean primero la información. Fíjense que acá tengo favoritos, reciente y ver todos los filtros. Nosotros podemos ver todos los filtros que estén creados en Jira. Independientemente, ahí podremos acceder a los privados o no, ¿sí? Ahí tendremos compartidos o no. Yo creo un filtro al bugs, creo que es este. Este es el filtro, ¿sí? Tiene 263 bugs de tipos de incidencias, que son bugs con su descripción, quién lo reportó, quién está asignado. Acá hay otros usuarios, ¿sí? Les quiero mostrar que hay otros usuarios porque si no están... Igual, todo esto es de prueba. Y todos los estados. Acá en este filtro, fíjense que solo estoy filtrando por este proyecto, estoy filtrando por este tipo de incidencia bugs, todos los estados, no estoy filtrando ningún estado, no estoy filtrando asignados ni nada, y está guardado como all bugs. En el menú de arriba vamos a Dashboards. Voy a Dashboard capa. Y acá yo les quería mostrar un poquito qué podemos armar con ese filtro. Podemos armar este gráfico que nos está agrupando de ese filtro de esas 263 total de incidencias. En este ejemplo está agrupado por estatus. Entonces nosotros acá podríamos ver el porcentaje de estatus rechazado, el porcentaje de bugs rechazados que tenemos en progress o reabierto, ¿sí? O cuántos están arreglados. Y lo cómodo por ahí, un poquito cómodo de esto, tenerlo así, que directamente si nos interesa solo los fixed, abrimos en una nueva pestaña haciéndole botón derecho o control, y nos lleva solo a esos 14 bugs. En este caso eran 14. Ahí. ¿Sí? Ya nos prefiltra la información que estamos visualizando.
Entonces acá nos muestra solo los 14 que nos llamó la atención y que queremos revisar. Este otro gráfico nos muestra bugs, en este caso, en este ejemplo, tomando solo el filtro. Acá en el ejemplo sería solo el filtro bugs. Este gráfico nos muestra cuántos bugs son creados y cuántos bugs son resueltos, agrupado por mes. Como este es un entorno de prueba, últimamente no tenemos nada creado. Pero acá nos va diciendo cuántos fueron creados. Fueron creados 18, se resolvieron 5, ahí en el detalle. Se crearon 6, se resolvieron 35 y acá se resolvieron 35, se crearon 6. ¿Sí? Este es el punto mejorcito, digamos, de ese mes. Esta información la podemos agrupar por día, la podemos agrupar, hay distintas opciones. En este otro gráfico tenemos para ver, Reporter hace referencia al informador, quienes reportaron estos bugs. Entonces acá lo que hice fue mostrar del 100% de los bugs, mostrar el agrupamiento en porcentajes, digamos. Todo esto es editable y se puede editar la información que nosotros querramos. De esta parte podemos traerle el resultado del filtro, ¿sí? En el caso que nosotros querramos tener la información del filtro dentro del dashboard, lo podemos tener. Podemos setear cuántos resultados queremos ver y los demás resultados te los va paginando. Y vamos avanzando, ¿sí? Página 8, ahí. ¿Sí? Este otro también es muy parecido a lo anterior. Esto no es por informador, por reporter, sino que es por asignado o responsable. Entonces acá podremos determinar qué persona está más sobrecargada de asignaciones mediante este gráfico. Teniendo en cuenta que este filtro que hicimos no está por estado, acá tendríamos que también filtrar el estado, que el estado sea en progreso, digamos, una cosa así. Entonces, para tener un seguimiento más copado. Este otro que me parece interesante mostrarles es, podemos tener el asignado, el responsable, y la cantidad de incidencias o bugs en cada estado que tiene. En este caso, Aldo Pica tiene en el backlog 3. Yo quiero saber por qué tiene 3 en backlog y no los empezó a hacer todavía. Entonces, vengo, me fijo, tengo acá todo el detalle, lo hablo, lo chateo, le dejo un comentario o demás. Le puedo comentar sobre la misma incidencia. Y por último, lo que les comentaba, esto lo agregué al último. Esto no es por bugs, esto está tomando de un proyecto cualquiera, pero era para mostrarle un poco el agrupamiento de labels. Entonces, si nosotros empezamos a usar nuestro proyecto label para empezar a agrupar, podríamos saber que tenemos la cantidad de cosas, de tipo de cosas que tenemos en nuestro proyecto. Ya sea tareas de análisis, de desarrollo, de soporte, cuánto estamos haciendo de bug fixing, cuánto de gestión, cuánto de despliegue, cuánto de capacitación. Entrevistas, fíjense que acá la label que creé recién, que era entrevistas, ya me la agrupó. Entonces, lo sencillo que tiene esto, que a medida, que no tenemos que hacer nada, lo tenemos que configurar una sola vez y después esto es dinámico. Va cambiando a medida que se van actualizando las incidencias. Para agregar un gadget o para crear un dashboard, tenemos que venir a opción. ¿Agregar un qué? Disculpa, no se escuchó. Estos son gadgets. Gracias. ¿Sí? Acá tenemos todos los gadgets disponibles. Gadget o gadget. Acá tenemos muchas opciones disponibles, ¿sí? Y yo le mostré un par de las que me pareció interesante mostrarles y compartirles, que les pueden ser de utilidad, que a mí me son de utilidad. Configuración. Si quieren editar esto y pasarle otro filtro, pueden venir a editar y acá le pasan otro filtro. Acá agrupan por labels o por funcionalidad, en el caso que usen el campo funcionalidad, o por asignado, ¿sí? Acá
lo van configurando la información como más le parezca. Respecto a este gráfico de creados versus resueltos, también acá en edición le pasan el filtro o el proyecto y acá le ponen el periodo. ¿Cómo querés ver los periodos? Por semana, por día, por hora, por mes, por año y demás. ¿Sí? Días previo que te tome el reporte, que te lo contabilice y bueno. Esto lo pueden ir probando y pueden ir jugando las opciones que tienen para que puedan ver y que sea más sencillo. Y el último también. El último, acá podemos hacer distintas combinaciones. En editar, tenemos una X, una Y, donde le podemos pasar el asignado, le podemos pasar el estado, le podemos pasar el sprint, en el caso que queremos ver asignaciones por sprint o demás. ¿Sí? Ahí tienen para jugar. Y cantidad de resultados. Lo interesante de acá también que pueden ver las no asignadas. ¿Sí? Fíjense que nos tira todas las incidencias asignadas y además las no asignadas. Acá también, no asignadas. Y ahí podemos ir redistribuyendo las tareas pendientes. Tengo una consulta, los Sí, tipos de gadgets disponibles, porque ahí cuando vos pusiste para agregar te aparecen, por ejemplo, algunos de testing, que sí. yo en el mío ahora no lo veo, en el actual Jira. En el otro que tenía sí, pero ¿de qué depende eso también? Eso depende de si las herramientas, hay herramientas o plugins que se compran y que se adaptan y que se acoplan con Jira. Y por ejemplo, en este entorno tenemos Zephyr, pero porque es un entorno de pruebas, tenemos Zephyr y tenemos Test Manager for Jira, que es el que estamos usando actualmente en el proyecto de Vintage. Ah, está bien. La compra de esto, digamos, en este caso la compra sería un abono mensual porque es Jira Cloud, pero en el caso de Jira Server, depende del Jira que tengas, se hace un solo pago y es para siempre. Te disponibiliza los distintos gráficos, que son todos estos gráficos que están por acá al medio, todos estos. Claro, esos son los que me gustan y no tengo ahora. Claro. Les hice también una muestra de esto, que sería en el caso que el equipo tenga. Claro, eso está bárbaro, ese lo tomé de otro proyecto y está muy bueno. Claro, en el caso que tengan el plugin comprado, tenemos acá esta información agrupada también de test case, de ejecuciones, de resultados de ejecuciones, agrupadas en este caso por ciclos, el porcentaje de avance, el porcentaje de fail, acá agrupado por responsable, por tester, ¿sí? Estos gráficos que nos indican el porcentaje de avance, acá también el porcentaje de avance, en el caso que tengamos tiempos estimados en los test case, también por ciclo, ¿sí? Acá podemos ir seteando, ver cuántos fallaron en cada uno de los ciclos, o cuántos pasaron. Es bastante dinámico, pero esto va atado de... y la cobertura de los test case. Esto va atado de la mano de tener... de pedir si el equipo necesita el plugin, bueno, solicitarlo a alguien que compre el plugin para que el equipo pueda trabajar. Gracias. Y respecto a, bueno, si a ustedes les gustó este y dicen, oh, yo quiero esto igual, vienen acá, ponen, les gustó, me refiero a cualquier otro dashboard que hayan visto, que esté compartido por ahí en Jira. Opción, copiar dashboard, le cambian el nombre, le vamos a dejar copy. Fíjense que acá directamente ya me parece que es privado. Y acá yo lo puedo compartir con un grupo, con una organización, público o con un proyecto en particular. ¿Sí? Acá yo lo podría compartir con un proyecto en particular. Lo vamos a dejar en privado. Y vamos a poner guardar. Ahí me va a redirigir a la copia. Y ahí ya lo podríamos editar. Esto, para que tengan en cuenta, solo el dueño que creó lo puede editar. O sea, si yo lo hice y se los comparto a ustedes, si yo hice este gráfico y se los comparto a ustedes lo van a poder ver, pero no les va a aparecer esta opción para editarlo, ¿sí? No les va a aparecer para editarlo. Si se quieren crear un dashboard desde cero,
opción, crear dashboard, un nombre, y se les crea de esta manera, ¿sí? Acá tenemos que ir agregando de a uno, tanto de acá o como de este botón, las opciones de los gráficos que tengamos disponibles en nuestro Jira. ¿Sí? Actividad, incidencias asignadas, y acá, bueno, vamos probando la información, los gadgets que querramos y los podemos reubicar como nosotros nos parezca más cómodo. Esto lo voy a guardar. Esto me muestra la actividad reciente en el Jira, también configurable. Esto lo vamos a guardar así también como está, a modo de ejemplo, y me muestra las incidencias que yo tengo asignadas. Con este botón lo que pueden hacer es editar y verlo todo en una sola pantalla, crear 3 columnas. Esto es una columna más grande que la otra, repartir esto así, lo ven así, o en 3 columnas, ¿sí? Y acá agregar algún otro tipo de gráfico, que este es bastante copado. Por ejemplo. Ahí está, ¿sí? ¿Cómo estamos de tiempo? Bien, genial. Estamos de lujo. Los mareé un poquito, se entendió. También les quiero mostrar otro... ¿Los gráficos los tenés que ir actualizando con F5 como una simple página web o se actualiza en tiempo real cuando uno hace un cambio desde otro lado de Jira? Acá tenés una opción, el dueño, el que cree este dashboard, tiene la opción de que se autorrefresque. O cada vez que lo accedes, se va a cargar, digamos. Está. O sea, cada vez que vos accedas a la página, desde acá, digamos, desde tus dashboard favoritos. Está bien, pero si ya está abierto, yo carga. para ver la info nueva presiono F5 y ya está. Con eso alcanza. O cada 15 minutos se va a ir refrescando. Y lo otro que les quería mostrar, que esto es ya en el Jira de Fintech, era en el caso de que nosotros tenemos otro plugin que nos permite crear este tipo de reportes, que es por tiempo trabajado, que esto también va a depender del equipo, digamos. Este es un poco más representativo. Este también es otro dashboard, donde en la compra del plugin me habilita tener este gadget y poder agrupar. Este plugin se llama Timesheet. En este caso está agrupando el workload, o sea, el trabajo diario realizado sobre tareas, agrupado por personas. En este caso, por historia, te lo va agrupando. Entonces acá vos podés ver, acá es una sumatoria de subtareas, entonces acá vos sabés, o sea, vos sabés que esta historia te llevó 10 horas, pero adentro tiene distintas subtareas que llegaron su tiempo determinado que conforman las 10 horas, digamos. Y bueno, este tablerito que nos permite ir monitoreando la carga de horas, digamos, en este ejemplo, digamos. Bien. Y ahora, preguntas. ¿Los gráficos se actualizan solo o tengo que apretar F5? Era una grabación que había dejado, ¿viste? Bueno, nos queda bastante tiempo para preguntas. No sé si fui bastante rápido o si les quedaron dudas en algunas partes. Yo sí tengo otra consulta, pero bueno, no sé si es más, en realidad no es nada de lo que hayas dicho. En la estimación, cuando estuve en la planning, yo creé las tareas y las subtareas, y las estimaciones se las hice simplemente en las subtareas. O sea, la historia padre no tiene estimación, pero sí las subtareas. Y a la hora de ver el bar down chart, no me muestra, es como que no tiene, el remaining está en 0,
porque está teniendo en cuenta, me parece, las estimaciones de las historias y no de las subtareas. Entonces como que me lo muestra mal, digamos. ¿Se entiende? Sí, mira, yo acá estoy en la parte de, bueno, dentro del proyecto, en la Sí, parte donde, no sé si tengo un sprint activo, sí. Tengo un sprint activo y sí. acá en report tengo una opción que eso va, no sé si, por ejemplo, acá, Time Tracking Report, esto, bueno, a toda la gente en general. Dentro del proyecto, ¿sí? Además de tener el backlog, además de tener el tablero, tenemos una sección de reportes, ¿sí? En la cual nosotros con un clic podríamos ir viendo qué información nos va demostrando cada reporte. Lo que vos me decís, entiendo que sería Sprint Report, No, el bar down, el primero. esto, ¿sí? Eduardo, Sí, sí, aprovecho y comento, hola Ceci, Álvaro habla. ¿Cómo estás? Capaz que sea, estoy solo deduciendo porque no he usado ese cargando user stories, sino estimaciones. que yo tengo el Kanban propio, que acordate que una de las cosas que se sugieren es estimar las user story con story points Sí, y si cuando dividís en tarea con las horas estimadas de esfuerzo normalmente. Si estás sumiendo eso, es natural que no te lo sume, porque estás sumando cosas diferentes. Lo que no sé cómo sería si lo podés ajustar. Probablemente esté pasando algo de eso, que las subtareas vos puedas ver las horas que cargaste, pero para el burn down esté usando solo story point de las historias. Y eso Como, seguramente debe ser lo que está haciendo, pero bueno, anteriormente yo lo sí, manejaba así, lo veía bien, o sea que sin lugar a dudas es un problema de configuración y no sé cómo cambiarlo. claro, Ese es. y como cargas un número, ningún lado te sale explícito si son story points o si son horas, ¿no? Entonces, la verdad que no sé dónde está la parametrización. ahí les digo dónde está esa parametrización. Dale, Pero buenísimo. antes de eso, les quería mostrar de que acá tenemos otro gráfico que nos dice una sumatoria, bueno, una sumatoria de tiempo, digamos, donde sí nos hace toda esta sumatoria de historias Ajá. con, que en realidad acá no está cargado, bueno, este no es un ejemplo, sí, en realidad acá no tiene tiempo estimado ni tiempo cargado, lo que te está tomando acá es la sumatoria de las subtareas, por ejemplo, en este reporte, ¿sí? Que en este Sí, caso también usamos la lógica que ustedes también usan, que es a la historia no se le carga estimación en claro, tiempo, sí se le carga estimación en puntos de historia por la claro, complejidad, y a la subtarea sí el tiempo. En claro, este caso así, no sí, tenía sí. estimado, pero acá, por ejemplo, acá, quiero buscar una que tenga varios, así nos hace toda la sumatoria. Este, por ejemplo. Esta historia nos dice acá el total de estimado, pero sería la sumatoria de estas subtareas, digamos. Claro, claro, así Y lo después tenía me yo diga que, antes. claro, eso, Bueno, esto, tampoco te quiero quitar tiempo, después si vos no, me no, decís no. que no. La idea es sacarnos dudas, aprovechar este tiempo, porque, o sea, es bastante dinámica la herramienta y son distintos escenarios en los cuales nos podemos ir trabando y demás. Donde vimos la configuración del dashboard, ¿se acuerdan cuando vimos acá los puntitos? En Board, no en dashboard, sino Board, acá tenemos una parte que podemos seleccionar el tipo de estimación. Acá, Sí, ese lo ¿sí? cambié, eso ya está, ya lo cambié también. Acá tenemos Story Point y yo lo tengo configurado de esta manera. Entonces tengo como ambas, digamos. Tengo Story Point y además tiempo restante versus estimado versus el tiempo trabajado. Yo lo tengo ahí en Estimation, Statistic,
Tengo el otro. No tengo por Story Points. Acá, Tengo sí. original, ese. Si querés lo podrías probar así, Sí, siempre y sí, no, cuando tengas... primero lo tuve así, primero lo tuve como Story Points y después lo cambié para probar y de las dos formas no me... Yo les muestro cómo se vería, acá, vamos a mostrar. Sí, fíjate que, porque a veces en el reporte, el Burn ahí Sí. también tenés para elegir. Sí, también lo elegí. Sí, mira, Ah, lo puse igual que con el otro Jira que estoy comparándolo que todavía tengo acceso y está igual y no me lo muestra. Lo mismo los filtros, no sé por qué. Pero bueno, no quiero demorarte, después si podés lo vemos mañana o lo veo con Dari. Dale, dale. Acá, por ejemplo, es más o menos lo que vos necesitas, digamos. Eso Que necesito. sería, claro, Y yo sería ahí el lo tengo bien sprint. configurado. Al lado del sprint dice Remaining Time Estimate, Claro, eso está exactamente. igual. Eso lo veo así perfecto. Pero no sé por qué veo 20 horas nomás, digamos, ahí, y tengo muchísimas más de remaining, digamos, porque Em, solamente me a sumo ver, las que no tienen subtareas. lo que podría estar pasando también es, esto te toma el tiempo real. Esta parte de acá no le podemos mentir, mira. Te quiero hacer referencia a lo que yo me refiero. Yo, por ejemplo, acá tengo un sprint en el cual digo, che, empezó acá, pero acá creé el sprint, estimé todas las tareas y quemé todas las horas. Cargué todas las horas. Claro. Y tengo un gráfico horrible, digamos. Después se fueron acomodando y en el sprint 4, por ejemplo, de este ejemplo, tenemos de que ya se estimaron las tareas bien, porque esto, la herramienta te va contando por día, digamos, Sí, este sí. burn chart. Entonces, por más que vos le vayas cargando, o sea, el equipo tiene que ser consciente de ir cargando día por Claro, día las sí, sí, horas, sí. para Sí, que tal cual. realmente se refleje el trabajo, digamos. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ahí aprovecho para hacer un comentario. Ahí cuando mostraron lo de los plugins, como warning, es cada vez que agregan un plugin, la forma que maneja Jira les va a cobrar por la cantidad de usuarios que haya, por licencia. O sea, no es que si después te agregan el de plugin de los test cases y Jira también lo usa la gente de administración, van a estar pagando por esa gente también el- el tema de ese usuarios, por más que no lo usen. O sea, no es que se agregan plugins por proyecto, se agregan plugins al Jira en general. Y la manera que te cobran es por todos los usuarios que están en Jira. Así que Exactamente. es una cosa a tener en cuenta, porque a veces pedimos plugin, y después en realidad, si a lo mejor lo usa un solo proyecto, bueno, tiene que ver el costo si realmente lo justifica. Si después a lo mejor hay 500 usuarios y solamente lo vamos a estar usando 5, pagan por los 500. Sí, y el otro paréntesis respecto a esto también tiene que ver con si es cloud o si es Claro. server. Si es server, se toma la licencia es perpetua, el costo es un poquito más caro de todos los plugins que se quieran comprar, es un poquito más caro, pero es licencia perpetua, lo podés tener siempre, toda la vida. En cambio, lo que es cloud es una tarifa mensual y es por usuario. Un plugin generalmente, el costo mínimo creo que está a $1 por usuario, una cosa así. Algo barato. Si no tenés plugin que salen $4 por usuario, por ejemplo. Y ahí va a depender también el Jira y todos los usuarios que estén dados de alta en la herramienta. Lo que me faltó también mostrarles es que lo vimos en la diapositiva, es el tema de release. Yo particularmente en este ejemplo les puedo mostrar que estoy manejando release, que son también como agrupadores en los cuales yo puedo crear una nueva versión y acá puedo tener todo lo que ya lancé, digamos, discriminar lo que está pendiente, lo que ya está entregado y por fecha.
¿sí? Una breve descripción. Y si entro al release, me va a llevar, si lo abro, me va a llevar a qué es lo que contiene. Contiene 35 issues, todas están finalizadas y acá nos hace referencia a quién... esto hace parte también tanto de la auditoría como del seguimiento que le podemos hacer a los releases entregados al cliente en un proyecto, digamos. Mejor aún si hay equipos que tienen la integración de Jira con Bitbucket, con Confluence, con GitLab, con distintas herramientas que hacen todavía el circuito más trazable y más dinámico. El tema de componentes, acá lo tengo abajo. También, ustedes también lo van a ver. También esto depende de los permisos, pero seguramente que lo pueden ver. Y se crea un componente nuevo y nada más. O sea, es un nombre que es representativo para el proyecto y cada proyecto tiene release y cada proyecto tiene componentes. Y si quieren, ya que estamos con tiempo, les podría mostrar el plugin de testing, que lo encontramos bastante útil, que estamos utilizando. Hice una prueba de Zephyr, me habían recomendado para que utilicemos Zephyr, pero lo que no me gustaba de Zephyr era que en el backlog tenía muchos test cases, y muchas ejecuciones, y muchos ciclos, y mucho de todo. Entonces, no me pareció un poco desordenado tener en el backlog diario, en este backlog, tener distintos test cases. Todos los test cases que cada vez crecen más o algunos proyectos son miles y miles de test cases. ¿Sí? Entonces, para no ensuciar el backlog, que son funcionalidades, nos decidimos por la compra de este plugin que tenés por proyecto, lo accedes por proyecto, tenés carpetitas en las cuales podés organizar los test cases por proyecto, estos son los test cases, tenés los ciclos, después tenés la trazabilidad, tenés planes, un plan es un conjunto de cycles, y tenemos reportes que, si tomamos así como genérico, tenemos algo así, ¿sí? Lo que está completado, lo que está passed, y esto es por proyecto, o sea, podemos habilitarlo o deshabilitarlo. Además, este plugin, lo que me pareció interesante fue de que tiene esquema de permisos. Entonces, nosotros podríamos setear que ciertos usuarios pueden crear ciclos, ciertos usuarios pueden solo ejecutar, y la ejecución es, vas al ciclo y vas ejecutando, ¿sí? Ahí tenés todo el detalle. Lo puedes tener en Gherkin y también tiene una integración, estábamos viendo de integrarlo con una herramienta de automation, pero bueno, eso estamos trabajando en eso todavía. Pero el plugin te lo permite. Igual Zephyr también, y creo que todos te permiten hacer automation. Bueno, si no tienen ninguna duda, esto es lo que tenía para mostrarles. En el caso que surjan cualquier tipo de duda, acá estamos disponibles para colaborar en lo que sea. Tanto en configuración, tengan en cuenta que la herramienta es súper versátil. Si ustedes necesitan un nuevo estado, se puede crear. Necesitan un nuevo campo, lo pueden pedir. Nuevos valores de campo, validaciones, permisos. Yo recomiendo, por ejemplo, que en el flujo de bugs, que un bug no pase, el desarrollador no lo pueda pasar a Don, al bug, sino que tenga que tener el perfil de tester. Entonces el tester es el responsable que va a validar si ese bug se corrigió o no. Y bueno, una serie de configuraciones que está bastante buena. Excelente, voy a aprovechar el silencio para agradecerle a Edu. Pero creo que interrumpí a alguien, si alguien quería hablar. No, dale César, habla vos y después le consulto algo.
No, lo que quería hacer era cerrar, pero sigamos. Bueno, Continuemos, por entonces favor. yo te interrumpo. Edu, una sola consulta me quedó. Nosotros estamos usando Jira para la gestión de los proyectos. No obstante, los entregables que se generan en los proyectos no los estamos asociando a las historias de usuario, ¿verdad? O sea, no hay una conexión entre la gestión y los repositorios de documentación todavía, ¿verdad? Exactamente. Lo ideal sería sí tener esa conexión, digamos, cosa de tener toda esta trazabilidad de que te representa un release. En el caso que vos tengas la integración con un repositorio, mejor todavía. La herramienta acompaña y bueno, o sea, la idea es empezar a juntar toda esta información para tener un release, el repositorio, el código, las funcionalidades que entregamos. A esto también se podría añadir un Confluence donde tener toda nuestra documentación, tanto documentación de testing como de diseño, de arquitectura o lo que Claro, sea. porque por ahí la inquietud me surge porque tengo actividades, por ejemplo, de análisis en el proyecto o de diseño de pruebas y no tengo una conexión desde la actividad directo al repositorio, ¿no es cierto? Es decir, tengo que seguir manejando por separado esas dos cosas por el momento, por lo menos. Esa es la Tal vez duda. haya algún plugin para comprar, ¿o no? Digo, No, no sé. no, Jira se integra bastante, depende del repositorio, si están usando GitLab, Jira se complementa y se integra con GitLab, por ejemplo, que GitLab es una de los repositorios. Si no, depende del repositorio. SVN Dale, también, bueno, sí, ahí sí también creo que hay que comprar un plugin para sincronizar la información y demás, pero bueno, yo sí, después te voy a molestar, Edu, con unas consultitas puntuales de eso, fuera de esta reunión. Así me das una mano a ver si hay posibilidad de alguna conexión o sigo así. perfecto, Eso sí, nomás. sí, sí. Hola a todos nuevamente. Antes de que finalice la Tech Talk, los quería invitar a que prendan sus camaritas, así hacíamos una foto, el que quiera y el que pueda. Un comentario, puede ser. Ahí, Edu. Sí. Capaz, a mí lo que me ha resultado a veces bueno, no sé si hay con tiempo o se quieren ir. A veces cuando arman el board, en la parte por filtro, si bien lo mencionaste, pero a veces está bueno porque a lo mejor ustedes pueden armar una query, la gente a lo mejor si participan en más de un proyecto, que está en el mismo Jira, si ustedes se arman un board por query, pueden a lo mejor traer todas las cosas de más de un proyecto. Entonces pueden tener esto de lo de los, ya sea de los carriles o de las columnas, mezclando proyectos. Si los workflow van, pero a veces le puede servir como una manera más visual, si qué cosas tengo colgadas de este proyecto y todos, y los pueden arrastrar, porque a lo mejor se pueden crear un dashboard, pero a veces los dashboards, bueno, para arrastrar de un estado a otro es un poco más complejo, pero si ustedes crean en realidad la parte de general, ahí deberías cambiar la query, ahí vos, por default lo hace con el proyecto que estás trabajando. Sí, sí, acá por ejemplo yo tengo, en este ejemplo, digamos, yo tengo est- este tablero que es una funcionalidad específica de un proyecto, por ejemplo. Pero sí, se puede armar, esto es por un filtro particular y si vos en el filtro metés muchos proyectos, también lo podés visualizar a todo múltiple proyecto. Por ejemplo, un usuario que está en múltiples proyectos podría crearse su propio su propio board con todas las tareas de todos los proyectos, entonces no tiene que estar cambiando de proyecto en proyecto para poder ir avanzando sus tareas, por ejemplo. Respecto a eso, Darío, te quería comentar, acá yo por ejemplo tengo, esto ya tiene un filtro, pero a su vez, esto que le había comentado en un momento de carriles, yo acá creé un filtro particular para que me los agrupe por versión. Yo acá tengo distintas versiones en un mismo tablero, tengo 1, 2, 3, 4, 5 versiones, ¿sí?
Entonces yo le puse estas siglas a cada una de las versiones y cuando voy al tablero me acomoda y me agrupa por versiones. Entonces yo sé que todas las tareas que están acá adentro son de esta versión, ¿sí? Y además les estoy mostrando acá como un campo para mostrar en la tarjetita. Si voy a esta, es otra versión. También lo podemos manejar de esa manera. Pero es valioso suma mucho, Darío, el punto de vista por el tema de que es bastante dinámico y podemos, bueno, hacer bastante cosas con los tableros. Bueno, chicos. Bueno, hagamos lo que pidió Entonces Sabri. estaríamos. Bueno, Sabri, vamos con la foto. Vamos con la foto. Sí, Edu, pues eso te iba a decir, deja de compartir así todos. Salven el cámara, así sale linda la foto. Y tengan paciencia porque son muchos. Bueno, vos avisá, porque si no, hasta que tengamos la mano ahí. Avisa cuando sea el momento y saludamos. Mirá lo que es ese Darío Ocio. ¿Eh? Darío Ocio está acompañado ahí. Mirá lo que es Estamos. Acosta, Ahí está ¿entendió o no? Sabri. A la 1, a las 2 y a las 3. Mirá, Flor quedó congelada. Perfecto. ¿Se ve? Estamos. Gracias, Edu. Bueno, muchas gracias a todos. Me faltó la diapositiva de gracias al final, que bueno, justo dejé de compartir, pero bueno, le agradezco a todos los que hayan participado y cualquier duda estamos a disposición para ayudar, colaborar y lo que haga falta. Ya no Dale, sé qué más. gracias, Edu. Edu. Gracias, Edu. Gracias. Seguramente te molestaremos. Gracias. Un aplauso para el asador. Aplauso para Edu. Gracias, Ador. Chao, chao. Ya no se dice más diapositiva, Edu. Eso denota tu edad. PPT. ¿Cómo se dice?